So, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, I'm going to invite you to open your Bibles to the book of Romans, capítulo 6, versículo 22. Capítulo 6, versículo 22 del libro a los Romanos. Amen. Romans chapter 6, verse 22. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 6, 22. The word of the Lord says in Romans chapter 6, verse 22, Dice la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amen. Romans chapter 6, verse 22 says, but now that you have been freed from sin and made servants of God, you have for your fruits sanctification, and as a result, eternal life. Amén. So, he titulado este mensaje Santificaos. Amen. I have titled this sermon, Sanctify Yourselves. So, les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Señor Jesucristo, Padre Celestial, venimos delante de tu hermosa presencia, Señor, para honrarte y glorificarte, exaltarte, darte gracias por la hermosa bendición que nos das de podernos reunir, congregarnos en nuestro servicio, Señor, de bilingüe, pidiéndote, Padre, siempre la guianza, siempre la dirección de tu Santo Espíritu. Nos guíes, nos dirijas, que podamos compartir con libertad, con gracia, Señor, tu hermosa palabra, Señor, a cada uno de mis hermanos y aún amigos que nos acompañan el día de hoy, Señor. Que tu palabra fluya libremente, que tu palabra, Señor, corra sobre cada esquina, rincón de este edificio, pero sobre todas las cosas, que tu palabra, Señor, corra, fluya libremente en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, Señor, abrimos nuestro oído espiritual. Háblanos, Padre Santo, que queremos oír tu voz. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, Señor Jesús. Amén. Por favor, ocupen sus lugares, hermanos. You may take your seats. So, el día de hoy, hermanos, Amen. And today, quiero compartir este mensaje I would like to share this message. que creo que nos hizo reflexionar, me hizo reflexionar a mí, I believe that it had made me reflect en lo importante que es, hermanos, in the importance of de lo importante que es entender que el fruto de nuestra conversión es santificación. Amen. To understand that the fruit of us being together is sanctification. So, este mensaje que quiero compartir el día de hoy So this message that I want to share today es basado en mi responsabilidad que tengo como pastor de esta iglesia. is based on my responsibility that I have as a Y pastor of this church. quiero asegurarme de tener una conciencia tranquila And I want to make sure that I have a clear and calm conscience, y también asegurarme que estos mensajes nunca pasen de moda. and to make sure that these messages never go out of fashion. Porque estos mensajes no dependen de modas, Because this message does not depend on fashions ni dependen tampoco de tiempos. or the times. El mismo Señor Jesucristo The lo same- menciona The same Lord Jesus Christ declares, y dice el Señor Jesucristo en Mateo 24:35. he says in Matthew chapter 24, verse El 35, cielo y la tierra pasarán, heaven and earth will pass, pero mis palabras no pasarán. but my words will remain forever. So, lo que quiero decir con esto So what I want to say to you in this day es que este mensaje no va dirigido específicamente para nadie, is that this message is not specifically addressed to anyone, pero este mensaje va dirigido para todos los que estamos aquí. but it is addressed specifically to all of us who are here. Y quiero comenzar diciendo And I want to start by saying que si algo conmueve el corazón de Dios that if there is something that moves God's heart, es que su iglesia is that his church sea una iglesia santa. be a holy church. Si algo mueve el corazón de Dios If there's something that moves the heart of God, es que su iglesia sea una iglesia santa. is that his church be holy. Yo no creo que haya un dolor tan grande para Dios I don't think there is a greater pain for God que mirar su iglesia por la cual entregó su vida than to look at his church that he gave his life for, viviendo una vida sin santidad. living a life without holiness. Creo que hay muchas cosas que a Dios le causan dolor, I think there are many things that cause God a lot of pain, tristeza, sadnesses, pero no creo que nada se compare con mirar a su amada iglesia, but I don't think anything compares to him looking at his beloved church, a su esposa, the bride,
vivir sin santidad. living without holiness. La iglesia de Jesucristo The church of God necesita vivir en santidad. needs to live in holiness. Solamente pensemos, hermanos, Let us only think por un momento, for just a moment, todos los beneficios, all of the benefits, todos los momentos felices, all of the happy moments, todas las alegrías all of the joys que trae dentro del matrimonio. that brings within Que el marriages, esposo sea santo, that the husband be holy, que la esposa sea santa, that the wife be holy, que los hijos sean that the santos. children are holy. Imagínese todos los beneficios que trae. Imagine all of the benefits Que that la it brings, familia sea santa. that the family be holy. No batallaríamos con el esposo. We wouldn't fight with our husbands. No batallaríamos con la esposa. We wouldn't fight with our wives. No batallaríamos con los hijos. We wouldn't have problems with our children. No batallaríamos en el matrimonio. We wouldn't have problems in our marriage. Imagínese los beneficios Imagine the que benefits trae la santidad a la iglesia. that brings sanctification to Por the eso church. yo le digo en esta hermosa mañana, And that's why I tell you in this la beautiful iglesia de morning, Jesucristo the church of the Lord necesita vivir en santidad. needs to live in Pero holiness. también pensemos, hermanos, But let us also think en todas las consecuencias and all of the other cuando la consequences iglesia no es santa, when the church is not holy, cuando la iglesia no se consagra, when the church does not cuando la consecrate, iglesia no busca de Dios. when the church doesn't look for Escúcheme God. bien, hermano. Listen to me very well. Dios llamó a la iglesia a ser santa. God calls the church to live in Porque así holiness. como hay beneficios en la santidad, Because just how there are benefits, así también hay consecuencias del no ser santos. there are also Y consequences not debemos being de holy. entender, hermanos, And it helps us to que el understand llamado de Dios a la iglesia that the calling of the es church ser santos. is to be holy. Estaba escuchando el día de ayer I was listening yesterday a una persona que decía, to one person that was telling los me hijos de Dios tenemos que ser ricos, that the children of God need to be rich porque la Biblia enseña que los hombres más ricos están en la Biblia. because the people of the Bible are the most rich people. Y Dios no quiere que sus hijos sean pobres. And God doesn't want his children to be poor. Dios no quiere que sus hijos pasen necesidades. He doesn't want his children to go through Y needs. decía esta pastora, And this si woman usted no pastor es said rico sirviendo a Dios, that if we were rich and serving God, algo está mal en su vida. something is wrong in your life. Yo me atrevo a decir I dare to say que el mensaje de esa mujer that the message of that woman está completamente desconectado a la palabra de is Dios. completely disconnected from the Dios Word of no God. nos llamó para ser ricos. God did not call us to be rich. Dios nos llamó para ser santos. God has called us to be Por holy. eso me atrevo a decir, That's why I dare to la say iglesia de Jesucristo the church of the Lord tiene que ser santa. needs to be holy. Alguien dele gloria a Dios en Can esta hermosa somebody give mañana, praise to the hermanos. Lord? So, es tan importante la santidad para la iglesia So holiness is very y important para for the Dios, church and for God, que aún Él se atreve that even He dares no amenazarnos. not to threaten us. Más bien lo miro como una advertencia llena de amor. Rather, I look at Him as a warning full Él of nos love. declara en su palabra He declares to us in His cuánto Word nos ama, how much He loves us, el valor que tenemos delante de sus ojos, the value that we have pero before ni His el eyes, amor que nos tiene, but neither the love, ni el valor que tenemos delante de neither Él the value pueden violar los principios de su can naturaleza. and should violate the Él principles of His declara, nature. hermanos, He declares que la iglesia tiene que ser santa. that His church needs No to be hay holy. ninguna opción en la mesa para la There is iglesia. no other option on the La table. santidad de la iglesia The holiness of the no church está en ninguna negociación delante de Dios. is not up for negotiating before Simple y God. sencillamente Dios dijo de la iglesia, Simply and como aquel que os llamó like He who had called es us, santo, He is holy. sed también vosotros santos Be also you holy en toda vuestra manera de vivir. in all your ways of life. Con todo respeto le digo, iglesia, With all respect, I tell you, y con church, todo el amor que se merece. with all love that Yo you no lo deserve, llamé para ser cristiano. I didn't call you to be Christian. Usted no me llamó para ser cristiano. You didn't call me to be El Christian. que nos llamó para ser cristianos The person that called us to be fue el Christian mismo Dios que es santo. is the one and only Y God. por eso el apóstol dice, And that's why the apostle sino says, como aquel que os llamó just like He who called es us, santo, He is holy. sed también vosotros santos Be also you holy en toda vuestra manera de vivir.
in all your ways of life. Nos dice la palabra de Dios The Word of God tells que us tenemos que ser santos that we need to be en holy todo lo que vivimos, in everything that we en live, todo lo que hacemos, and everything that we do, en todo lo que pensamos. and all the things that we Y think por eso about. le decía al principio, iglesia, And that's why I said in the beginning, este church, mensaje no es para nadie, this message is not for pero anyone, este mensaje es para todos. but it is for everyone. Porque todos necesitamos entender Because we all need to que la understand santidad de Dios no está para negociarse. that the holiness of God is not up for Tenemos que negotiation. vivir en santidad. We need to live in Porque holiness. sin santidad nadie podrá mirar a Dios. Because without holiness, no one will be able to Alguien dele gloria a see Dios en esta the Lord. hermosa mañana. Can somebody give praise to the Lord? No importa lo que vengamos a la iglesia. It doesn't matter. No importa todo lo que diezmemos, ofrendemos. It doesn't matter everything that we give for No tithing. importa todo lo que trabajemos en la It iglesia. doesn't matter all the things that we La work for. santidad de Dios The holiness of God, no se puede, hermanos, suplir por lo que hacemos en la obra de Dios. it cannot be supplied by what we do Dios for the nos Lord in manda the ser church. santos. God had called us to be Quiere holy. decir It wants to say que la santidad that the holiness tiene que estar en nuestros pensamientos. needs to be in our thoughts. Porque dice la palabra de Dios que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Amen. So, la santidad tiene que estar en nuestros pensamientos. The holiness needs to be in our thoughts. ¿Qué es lo que yo pienso? What is it what I think? ¿Qué es lo que yo me imagino? What do I imagine? ¿Qué es lo que yo traigo en mi mente? What do I have in my mind? ¿Qué pensamientos desarrollo en mi mente? What do I ¿Qué involve son in my las head? cosas que mi mente anhela? What does my head desire? Mi mente desea. What does my mind Y si desire? dice la palabra de Dios que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir, It calls us to be holy in all the things that we do in all quiere our decir lives. que la santidad tiene que estar en nuestros pensamientos. It means that holiness needs to be in our thoughts. Pensamientos de amor, Thoughts of love. pensamientos de misericordia, Thoughts of mercy. pensamientos de bendición. Thoughts of blessings. Quiere decir que la santidad It needs to say that the holiness tiene que estar en la forma como hablamos, needs to be in the way that we speak cómo pensamos and how we think y cómo hablamos, and how we speak. qué decimos What do we say? y qué no decimos, And what do we not say? cómo nos expresamos. How do we express ourselves? Cuando hablamos, When we speak, mostramos santidad de Dios en nuestra vida, do we demonstrate o holiness in our somos lives? como aquel hermano Or are we like that que de brother repente dice una mala palabra that all of a sudden says y a bad word solamente dice, ups, se me salió. and says, oops, it No came se out. le salió. It didn't come out. Es lo que está dentro del corazón. It is what is in Y his lo que heart. está dentro del corazón es lo que saca la boca. And what is in his heart is Por what eso la comes out of his santidad mouth. también es lo que hablamos. That's why we talk about holiness. ¿Cómo hablamos? How we talk. ¿Cómo pensamos? How do we think? ¿Cómo nos expresamos? How we express ourselves. ¿Cómo decimos las cosas? How we say things. ¿Será posible que con la boca Could it be possible that with our adoremos mouths a Dios en la we iglesia could worship God in the y church, con la misma boca maldigamos a nuestro hermano? and with the same mouth No puede ser posible. it can't be possible, Porque una fuente no puede echar agua dulce y agua amarga. because a fountain can't give sweet Dice la water. palabra de Dios. It says O echa agua dulce or give sweet water o echa agua amarga. or give sour Pero water, no puede echar agua dulce y amarga. but you can't give both. Lo mismo en el Hijo de Dios. The same thing with the Son No of God. puede con la misma boca He can't with the same mouth alabar a Dios en el to santuario worship God, y con la misma and with boca the same mouth maldecir a su prójimo que es hecho imagen y semejanza de Dios. curse his brethren. Por eso cuando dice la palabra de Dios That's why the word of God que says, seamos santos en toda vuestra manera de vivir, let us be holy in all the things that we quiere do. decir que la santidad It needs to say that the tiene que holiness estar en la forma como vivimos, needs to be in the way that we live, cómo nos arreglamos, how we dress ourselves, cómo nos preparamos, how we prepare cuando ourselves, nosotros nos arreglamos when we dress ourselves corporalmente, corporally. magnificamos la santidad de Dios, We manifest the holiness of God. declaramos la santidad de Dios en nuestra vida, We declare the holiness of God. o nos confundimos con la gente que no conoce de Dios. Or do we forget about the people that don't know about God? Por eso dice la palabra de Dios, And that's why the word of God en says, toda vuestra manera de vivir, in all ways of our living, porque escrito está, because written is, ser santo, be holy, porque yo soy santo. because I am holy. Alguien dele gloria a
Dios en esta hermosa mañana. Someone give glory to the Yo Lord. sé que no es lo más fácil, I know it's not the easiest pero thing, tampoco es imposible. but it's not impossible. Porque si Dios lo pone como un mandamiento, Because God gives it as es a man. porque Dios sabe que lo podemos cumplir. Because He knows that we can do Porque it. Dios no pone cargas Because God doesn't give us que more. nosotros no podamos llevar. Alguien that tiene we que decir can't amén, por handle. favor. En toda vuestra manera de vivir, All our way of living. porque escrito está, Because written it is, ser santo porque yo soy santo. be holy because I am holy. Y por eso les decía, yo no lo llamé a nadie de ustedes, yo le di a algunos de ustedes los estudios quizás, Sometimes I give you guys, some of you, I gave you the teachings, y les expliqué un poco la palabra de Dios, and I explained to you a little bit of the Word of God, pero a nadie le puse una pistola en la cabeza para que aceptara a Jesucristo. but I didn't point a gun at you. A nadie le torcí la mano y le dije, aceptas porque aceptas para que no me hagas mirar mal en la iglesia. I didn't twist your arm to accept God. No, No. nosotros entendimos We understood que el que nos estaba llamando era santo that the one that was calling us was holy, y que nuestro lugar era ser santo como Él. and our place is to be holy like Him. Ahora escúcheme muy bien lo que voy a decir. Now listen to me very well. Sé que es difícil para muchos I know it is difficult for some porque tratamos de mirar la santidad al nivel de Dios y Dios nos pide que seamos santos. because we try to measure up to the holiness of God, and God is holy. Pero Dios pide de nosotros que seamos lo mejor que podemos en la santidad hacia Dios. But God calls us to be the best that we can be in His sanctuary. Mire, después de decir todo lo que he dicho, hermanos, After everything that I have said, ¿qué es santidad? what is holiness? ¿Qué es santidad? What is holiness? Porque muchas de las veces tenemos un concepto quizás no muy amplio de lo que es la santidad. Maybe we don't have a wide understanding of what is holiness. Y a veces pensamos que santidad solamente es traer una falda larga. And sometimes we think that holiness is just to have a long skirt. Eso es parte de lo que es el pudor de la palabra de Dios que habla. Could be that it is the purity of what the word says. Es parte de la modestia que la palabra de Dios habla. It's part of modesty of what the word of God says. Pero santidad es más que una falda larga. But holiness is more than just the skirt. Mire, yo he conocido personas, Look, I've met some people, hermanas, sisters, no de esta iglesia, déjame decirlo de esa forma. Not of Todos this somos church. pastores, ¿no? not of this church, Con falda larga, with long skirts, pero con 0% de santidad. with 0% of holiness. Y a veces pensamos que santidad es ponerse un velo. And sometimes we think holiness is to put on Eso es a veil. parte de reconocer que estamos en la casa de Dios That's part to understand that we are in the house of the y Lord, que debemos de cubrirnos como manda la palabra de Dios. that we should be covering ourselves like the Pero word tells eso us to. no es santidad en su totalidad. But that isn't holiness in its Porque yo he wholeness. mirado hermanas con velo Because I have seen sisters with y veils teniendo un lenguaje que digo, ¡ay, Dios mío! ¿De and having verdad? a tongue that is, whoa. A veces pensamos que santidad es ponernos una corbata, Sometimes we think holiness is to put on a tie, un traje, a suit, cantar bonito, to sing really nice, predicar bonito, to preach very well, tocar bonito. to play really Y good. todo eso es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. And that is all part of what God has Pero called eso us to no do. es santidad. But that isn't holiness. Una vez me recuerdo One time I remember en otra iglesia in another church a donde estábamos, where I was, había un joven there was a young man que tocaba en la música, that he would play in the music. ministraba en la música He would minister in the music, y tenía el talento para tocar en la música. and he had very good Y un talent. día dejó su carro mal estacionado And one time he left his car y me parked dijeron los wrongly. sugieres, por favor, ¿cree que le puedes decir al joven que mueva su carro? And the ushers had told me, "Can you think you can tell the young man to move his Y car?" yo fui con el joven y le dije, préstame las llaves de tu carro para mover lo que estorba. And I went to the young man and I said, "Let me borrow your keys so I may move your vehicle." Y cuando me entré al carro y prendí el carro, And when I turned on the vehicle, traía la música de Luis Miguel a todo lo que da. he had the music of Luis Miguel. Y cuando yo escuché la música, dije, a lo mejor puede ser el radio.
I got in there and I thought maybe it's the radio. No, era un CD que traía adentro. No, it was a CD that he had inside. Y en el asiento traía otros CDs de Vicente Fernández. And on his passenger seat, he had other discs of De Luis Vicente Miguel. Fernandez, of Luis Miguel. Tocaba muy bonito, He played very well. pero su oído no estaba afinado a la santidad de Dios. But his ears weren't connected with the Dios holiness nos of llamó a God. ser santos God has called us to be en holy toda vuestra manera de vivir. in everything that we do. Por eso el salmista dice That's why the que psalmist Dios says enderezó sus pasos, that God trained his que path, puso sus pies sobre la peña, that he put him que le over, puso canción nueva en su that boca. he put a new Y song, luego declara el salmista and esa then he canción declares nueva that new es song, alabanza para nuestro Dios. that worship is for Una God. vez más, hermanos, Once more, no podemos adorar a Dios con la boca. we cannot worship God y with con our la mouths, misma boca exaltar a alguien tiene que decir and with amén, the por same mouth favor, hermanos. curse our brethren. So, después de todo esto, ¿qué es santidad? So after all of this, what is Bueno, en holiness? términos muy sencillos de Well, in very explicar, simple terms, se refiere a que fuimos escogidos. it refers to the fact that we No have been somos chosen. cualquier persona. We aren't any people. Somos escogidos. We are chosen. Qué bendición es eso. What a blessing that Yo is. aquí miro varios rostros espantadísimos. Ay, See a Dios lot mío. of people Esto no es scared. para nadie. Escúcheme muy bien lo que estoy diciendo. It's not for you in singularity. Esto es para todos. This is for everyone. Y lo estoy predicando para tener mi conciencia tranquila y en paz. And I am preaching it so that I may be able to have a clear and calm Porque la palabra conscience. de Dios no es moda. Because the word of God is not a fashion. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra permanece para siempre. The word of God is today and forevermore. Dele un aplauso a Jesucristo. Somebody give a hand praise to the Lord. No se ponga serio porque me hace que me ponga más serio también, hermano. Don't be serious Y because además then I estoy get tratando de serious. compartir, hermanos. I'm just trying to share. ¿Qué es santidad? What is holiness? Bueno, en términos sencillos de explicar, Well, in very simple terms se to explain, refiere a que fuimos escogidos. it refers to the fact that we have been chosen. No. Usted no es un accidente porque está en la iglesia. It's not an accident that you are in the church today. No es como que o me acercaba a la iglesia o el alcohol me mataba. No, Dios lo escogió. Wasn't like alcohol was going to kill me if I didn't go to the church. No. God has chosen you. Dios nos escogió. Él nos seleccionó. God has chosen us. He has selected us. Él nos separó. He separated us. Así como cuando vamos a la tienda Just like when we go to the store y escogemos los mejores limones, and we choose the best lemons, los aguacates, les apachurramos poquito a ver si no están pasados ya. we squeeze the avocados. No agarramos cualquier aguacate. We don't just get any avocado. No agarramos cualquier limón. We don't get any kind of lime. No agarramos cualquier plátano. We don't get any banana. Agarramos lo mejor. We get the best. Lo que va a estar mejor para la casa. The best that's going to be for our home. Seleccionamos lo que llevamos a casa. We select what's going to be best for our home. En esta casa de oración In this house of worship está lo que Dios ha seleccionado. is what is here what Y God has Dios nos selected. seleccionó And God has selected us para que sea santo delante de Dios. so that we may be holy Por eso before yo le Him. digo en esta hermosa mañana, And that's why I tell you in this beautiful morning, Dios nos escogió God has selected us. y nos ha separado And He has separated con us un propósito divino for a divine y con purpose un propósito sagrado. and a sacred purpose. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Look at what the Word of God says. Mas ahora que habéis sido libertados But now that we have been freed del pecado from sin y hechos siervos de Dios, and made servants of God, tenéis por vuestro fruto. you have for you El now fruto de un hijo de Dios es natural. the fruits of a nature. Tenéis por vuestro fruto You have now for your la fruits santificación sanctification, y como fin la vida eterna. and as a result, En eternal otras life. palabras, hermanos, In other words, no pensemos en la vida eterna let us not think of the si eternal no life podemos ser santos delante de Dios. if we can't be holy before God. Porque lo que viene después de la santificación Because what comes after es la holiness vida eterna. Alguien tiene que is decir eternal amén. life. Can somebody say amen?
La vida eterna no se logra bautizándome, aunque es parte del plan de salvación. Eternal life isn't completed by La just vida getting eterna baptized. no se alcanza viniendo a una iglesia, aunque es parte de lo que enseña la palabra de Dios. It's not just about coming to church, even though La it's part of vida the word. eterna es un fruto de santificación. The holiness is a fruit of Alguien sanctification. dele gloria a Dios en esta hermosa mañana. And somebody give glory to the Lord. Yo no sé por qué están tan serios, estoy emocionado. I don't know about you guys, but I'm excited. A mí me hizo Dios reflexionar, mirar y entender muchas cosas, hermanos. God made me reflect and really understand things. Dios nos separó, God didn't stop. nos escogió He chose us para un propósito divino y sagrado. for a divine and sacred purpose. Para un propósito divino y sagrado. For a purpose divine and sacred. Qué hermoso es eso, ¿no? What a beautiful thing. Me estoy explicando quiénes somos, hermanos. Am I explaining who we are? No es usted cualquier persona. You're not just anybody. Escogido por la mano de Dios. You've been chosen by God, Seleccionado por la mano de Dios. selected by the hand of God, Puesto a un lado por la mano de Dios. put aside by the hand of God. Y aunque veníamos sucios del pecado, Even though we came dirty from sin, y aunque veníamos sin ninguna formación de vida, and we came without form of life, y aunque veníamos siendo esclavos de la maldad y el pecado, even though we were slaves to sin, cuando Dios nos apartó, when God separated nos us, separó, He separated nos us, escogió, He chose nos us, dio propósito divino, He gave us a divine su purpose, sangre preciosa nos limpió, His blood cleaned su us, sacrificio en la cruz del Calvario nos restauró. His sacrifice on the cross Y had ahora restored Dios us, nos dice, ahora imítame en la santidad, and now He says, porque imitate me, yo que te llamé soy santo. because I who Y called you tú is eres holy. parte de mi iglesia, tienes que ser santo. Alguien tiene que You decir are amén, part por of my favor, church. You hermanos. need to be holy. So, Dios nos llamó y nos consagró para propósitos divinos. En otras palabras, In other words, la iglesia ha sido apartada para distinguirse del mundo. the church has been separated to be different from the world. La iglesia ha sido apartada, separada para distinguirse del mundo. The church has been set apart from the world to be different. Eso quiere Dios, que nos distingamos del mundo. That wants to say that we need to be different from La the world. iglesia ha sido, hermanos, apartada para distinguirse del mundo y de sus influencias negativas. That we have been set apart from the world, from the bad things of the world. La iglesia no debe parecerse al mundo. The church should not look like the world. La iglesia no debe de parecerse al mundo. The church should not look like the world. Que el mundo desee parecerse a la iglesia mejor. That the world may desire to look like the church. Déjeme repetir una vez más. Let me repeat myself. Que el mundo desee parecerse a nosotros. That the world may be able to desire to look like the Pero church. que la iglesia que fue escogida, llamada, seleccionada, quiera parecerse al mundo, no es correcto. But a church that has been chosen, selected, Sí, antes yo hablaba como los wants del to look like mundo. the world. Sí, antes yo pensaba como los del mundo. Yes, I used to think like the world. Sí, antes yo vivía como los del mundo. Yeah, I used to live like the people of Sí, the world. antes yo pecaba como los del mundo. Yes, I used to sin like the Pero people un of día the vino world. Jesucristo a mi vida. But one day God had Un come. día Jesucristo me tocó. One day God has Un día touched me. Jesucristo me seleccionó. One time He Un día Dios selected me me. dio un propósito divino He gave me a y divine cambió mi purpose. forma de pensar, And He changed my way of mi thinking, forma de hablar. my way of speaking. Por eso me atrevo a decir And that's why I dare to que la say iglesia no debe de parecerse al mundo. that the church should not look like the world. La iglesia no debe de confundirse con el mundo. The church should not confuse La itself with the iglesia world. debe de distinguirse del mundo The mejor. church should be different from the La world. iglesia no debe de practicar las cosas del mundo. The church should not be should not La practice iglesia things no of the debe de world. anhelar las cosas del mundo. La iglesia debe de anhelar las cosas del cielo. Alguien tiene The que church decir should amén. hope for the things of heaven. Por favor, hermano, Please, brother and sister, hermana, brother and sister, iglesia,
Church, Yo le animo en el nombre de Jesucristo. I motivate you in the name of Pongamos los Jesus. ojos en el cielo. Put our eyes to heaven, Pongamos la mirada en las cosas de arriba. that we may be able to look to No the en las heavens cosas de aquí abajo. and not look to the things of the Si world. ponemos la mirada en las cosas de aquí abajo, If we put our look to the nos things of the vamos a world, enamorar de las cosas de aquí abajo. we're going to fall in love with the things of Y the world. enamorándonos de las cosas de aquí abajo, And if we fall in love with the things of the provocan world, desconexión de las cosas de allá arriba. we will be disconnected from the things of Óigame the bien lo Lord. que voy a decir, hermanos. Listen to me very well, Porque la vida en el cielo because life in heaven es espiritual. is spiritual, Y nada de lo que hay en este mundo no lo podremos llevar. and nothing of this world will we be able Solamente to los take. que se santifican Only those who sanctify podrán themselves. llegar un día a la tierra. Alguien tiene que decir amén a Dios, hermanos. Son otras palabras, hermanos. In other words, La iglesia ha sido apartada para vivir libre del pecado the church has been set apart to live free y from sin buscar la perfección moral de Dios. and to look for perfect morality Y buscar la perfección moral de Dios. and look for the perfect morale of God. Yo entiendo, hermanos, I understand, y lo digo con mucho cuidado y respeto. Yo entiendo and I say it with a lot of respect, I que a understand veces en nuestros propios hogares y familias that are even in our own families and homes, tenemos hijos que practican abiertamente el pecado, we have children that openly sin, que viven como vive el mundo, that live like the world, que hablan como habla el mundo, that talk like the world que speaks, piensan como piensa el mundo. think how the Nuestro world lugar thinks. de padres es amarlos Our place as parents is to porque love them son nuestros hijos, because they are our children, pero nunca debemos demostrar but we should never una demonstrate aceptación de su estilo de vida. Alguien tiene que decir amén never lo que estoy demonstrate that diciendo. you accept what Nunca he debemos does. de aceptar We should never accept como algo normal su estilo de vida like a normal thing their y style of living dejarlos que metan el pecado de allá afuera dentro de nuestros and hogares. let them enter No, sin into your Señor, home. usted y yo fuimos llamados y seleccionados. You and I have been called Y and la chosen, santidad de nuestras personas and the holiness in our puede person hacer que el corazón de ellos cambie. could help to change Si those nos miran a people. nosotros siendo una oposición al pecado, alguien tiene que decir amén, hermanos. Si nos miran a nosotros siendo una oposición al pecado, so Dios nos llamó para ser libres del pecado. So God has called us to be free No from seamos sin. parte del pecado. Let us not be part of No sin. seamos cómplices del pecado. Let us not be accomplices No of the sin. escondamos el pecado de nadie. Let us not hide the Porque sin of Dios anybody. nos llamó para vivir libres del pecado. Because God has called us to be Y free por from sin. consecuencia, hermanos, And from consequence, buscar la perfección moral de Dios. look for the perfect moral Buscar of los God. principios de Dios. Look for the En principles of otras God. palabras, hermanos, In other words, la iglesia ha sido apartada para seguir los mandamientos the church has been called to y follow las the mandaments enseñanzas de Dios. and the showings of God. Nuestro lugar es aprender las enseñanzas de Our Dios. place is to learn. La iglesia ha teachings of sido God. llamada The church has been called to para ser apartada, hermanos, be set apart para que no permita el pecado. so that we may Más not bien permitir que Dios obre en la vida de nosotros, so that we may be able to let God para que su manifest palabra himself in our todos los home, días so that we can separate ourselves, nos moldee, that he may be able to mold us, para que su palabra nos moldee cada día. so that his word may be Y able en to mold base a us. ese moldamiento And based on that molding, podamos comprender, that we may be able to understand, entender y understand, vivir and live dentro de su perfecta voluntad de in Dios. his perfect will. Porque Dios nos llamó para ser Because santos. God has called us to Todos be. los santos den un gloria a Dios en esta mañana. Can all the holy people Todos give los a que buscan santidad, denle gracias a Dios. Alguien denle gloria a Dios en esta hermosa mañana, hermanos. Dios nos seleccionó. God has selected us. So, en otras palabras, hermanos, So in other words, la santidad es purificarnos para Él. holiness is to purify ourselves for him. La santidad es purificarnos para Dios. Holiness is to purify ourselves for him. Y sí, salimos afuera y la gente que no conozca que soy cristiano, pastor, pues no nos vamos a distinguir.
And of course, the people that see me out there, that I am a pastor of a church, a Christian church, we won't be able to look different. Pero ¿sabe de qué, hermanos? You know what? No importa si la gente no nos distingue. It doesn't matter if the people can't tell us different. Lo importante es que Él nos distinga. Is that God may be able to tell the difference. ¿Sí me expliqué lo que estoy diciendo, hermanos? Am I explaining myself? No es lo importante si la gente nos distingue o no nos distingue. It doesn't matter if the people outside see us different. La santidad es purificarnos para Él, para que Él nos distinga. The holiness is to purify ourselves for Him so that He may Para be able que to Él tell diga, the allí difference. está mi hijo, So that He may be able to say, there is my allí está son, mi hija. there is my daughter. La santidad es consagrarnos para Él. Holiness is to consecrate ourselves No for nos Him. consagramos para ser mejor que alguien más. We don't consecrate ourselves to be better than No anybody nos else. consagramos para que nos prendan una veladora y nos la pongan enfrente. We don't consecrate ourselves so that may be able to No put nos a consagramos candle para in que front of venga us. alguien y nos diga, ore por mí para que Dios me sane. No. We don't consecrate ourselves so that somebody can come up to Nos us and tell us to pray for them. consagramos para Él. We consecrate ourselves for Him. Nos consagramos para Él. We Por consecrate eso ourselves for Pablo Him. le escribe a la iglesia y le dice That's why the que el Apostle fruto Paul, natural de una conversión genuina es la santificación. that the natural fruit of a genuine conversion to Christ is O sea, sanctification. la iglesia ni siquiera debería de esforzarse para ser santa. So the church shouldn't even try to struggle to be holy. No deberíamos de batallar para la santidad. Shouldn't be struggling to be holy. Pero la realidad de las cosas es que a veces nos desconectamos de la santidad. The reality of things is that sometimes we disconnect ourselves. Y una vez que nos desconectamos, empezamos a ser atraídos. Es como el pescado que le avienta en la caña. And once we disconnect ourselves, we start to be attracted by the things of the world. Viste la caña con el gusanito moviéndose. We're like a fish in the water with a worm on a hook. Y el pescado o el pez es pescado hasta que vaya y agarra el gusano. Sí, son nosotros, hermanos, nos consagramos para Él. So we La consecrate iglesia, ourselves for Him. hermanos, la santidad es dedicarnos para Él. Holiness is to dedicate ourselves for Him. La santidad es limpiarnos para Él. Holiness is to cleanse ourselves for Him. La santidad es separarnos para Él. Holiness is to separate ourselves for Him. Dijo alguien por ahí, Somebody said over there, qué bonito how beautiful es andar entre la lumbre is to be in the fire y no quemarse. and not burn yourself. O sea, lo que dice este proverbio del mundo Well, this proverb of the world says es que, yo ando allá entre los que andan haciendo maldiciones, that I may be within the sinners entre los que andan allí viviendo una vida descontrolada, that are living a uncontrollable life, pero a mí no me afecta. but it doesn't affect me. Es más, pastor, yo vengo todos los domingos a la iglesia. You know what? I come to church every Sunday, Pastor. Santidad es separarnos nosotros. Holiness is to separate ourselves. Es entender que no cabemos en las pláticas de los que no conocen de Dios. It's to understand that we No, are. no con eso estoy not with the diciendo que people no out there. oremos por ellos. I'm not saying not to pray for them. No con esto no estoy diciendo que no tengamos amistad con ellos. I'm not saying that we can't have friendships with them. Estoy diciendo, hermanos, What I'm saying is que tengamos cuidado cuando andamos con ellos, that let us be careful when porque we're with cuando them, andamos con ellos because when we're with them, empezamos a mirar lo que ellos anhelan, we start to see lo what que they ellos want, hacen, what they do, lo que ellos desean. what they desire. Y si estamos desconectados de una santidad pura con Dios, And if we're disconnected from a holiness of empezamos a God, desear lo que ellos están deseando. we start to Y desire lo what que they ellos desire. están deseando And what they are desiring tiene un final aquí en la tierra. has a final destination on Ayer estaba earth. escuchando, hermanos, Yesterday I was listening to un hermano que me llamó a brother that had y me called me, estaba comentando de un accidente que pasó aquí en Watsonville. and he was commenting me about an accident that happened Una in Watsonville. persona que no tuvo la precaución So one person that was not de cautious ponerse a manejar en estado de ebriedad to be driving y manejando en estado alcohólico, and
being under the influence while driving, Esta persona chocó this person crashed y perdió la vida. and lost his life. So, todo lo que hagamos en esta vida, So everything that we do in this aquí life, se queda, it stays here. aquí termina. It finishes here. Por eso el Hijo de Dios, That's why the Son of por God, eso la iglesia de Jesucristo the Church of God, se santifica para Dios, sanctifies se itself for Him. purifica para It Dios, purifies se themselves for dedica them, para Dios, dedicate se themselves, consagra para they Dios, cleanse se themselves, purifica para Dios. they purify Porque themselves. sabemos que un día, hermanos, Because we know one day tendremos que partir de este mundo we'll have to y leave this earth queremos tener la behind. seguridad, hermanos, And we need to have the que la vida assurance eterna nos está esperando, that eternal life porque is el waiting fruto for de us. nuestra conversión Because the fruit of fue our por conversion naturaleza la santificación by nature is the y como fin el sanctification of regalo de Christ. Dios para la iglesia es la vida eterna. Is eternal life. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa Can somebody tarde. give glory to God? So, escúcheme muy bien lo que voy a decir. So listen to me very well. La santidad no es un destino final. The holiness isn't a final Más bien es destination. un camino que recorremos agarrados de la mano de Dios. Rather, is it a path? It's a path that we travel holding the hasta hand que of God Cristo nos lleve a su presencia. until He takes us to His La presence. santidad no es un punto donde queremos llegar solamente. Holiness is not a final La destination. santidad es un estilo de vida. Holiness is a way of life. La santidad es un pase. Holiness is a way of life. La santidad es un ticket. It's a ticket. La santidad es un precio que Dios nos dio. Holiness is a Para price that que God had podamos given us. llegar un día a la presencia de alguien tiene que decir So that we amén can en esta get to hermosa His tarde, presence. hermanos. Mire el apóstol Pablo The Apostle Paul le escribe a la iglesia en Roma writes to the church in Rome y le recuerda que el fruto natural de la conversión genuina es Cristo. and reminds them that the natural fruit of genuine conversion to Christ is sanctification. Es la santificación. It is sanctification. Como creyentes As believers, necesitamos ser apartados we need to be set apart del mundo para Dios. from the world for the Lord. Como creyentes necesitamos ser separados del mundo para Dios. As believers, we need to be set apart from the world for the Lord. Necesitamos vivir según las normas de Dios. We need to live according to God's will. Por eso yo le digo, That's why I tell you, hermano, brother, hermana, sister, con toda confianza, with all confidence, con toda seguridad, with all assurance, cualquier cosa que yo predico detrás de este púlpito, anything that I preach behind this pulpit, usted tiene todo el derecho de cuestionármelo si quiere. you have all the right to question it. Y yo le enseño con la palabra de Dios And I will show you with the Word of God que lo único que estoy predicando es palabra de Dios. that the only thing that I'm preaching is the Word No of es God. palabra mía, It's not my words. no es pensamiento mío, It's not my thoughts. no es idea mía, It's not my es ideas. palabra de Él, It's the Word of es God. pensamiento de Él, It's thoughts of God. es idea de Él, It's hermano. His ideas. Necesitamos seguir viviendo las normas según de Dios We need to continue living according to God's will y no según las normas del mundo. and not the world's will. Dios no, escuche muy bien, Dios no nos llama a ser perfectos. God does not call us to be perfect, Dios nos llama a ser distintos del mundo. but to be different from the world. Lo voy a decir una vez más. I'm going to say it one more time. Dios no nos llama a ser perfectos. God does not call us to be perfect, Dios nos llama a ser distintos del mundo. but to be different from the world. Déjeme lo repito una vez más. Let me say it one more time. Dios no nos llama para ser perfectos. God does not call us to be perfect, Dios nos llama para ser distintos del mundo. but to be different from y the la world. única forma como podemos ser And the distintos only way del that we will be mundo different from the world es teniendo por naturaleza is by having by la nature santificación de parte. Alguien tiene que decir the amén, sanctification hermanos. coming from Christ. La santificación, hermanos, The sanctification es vital como testimonio de la iglesia. is vital for the testimony of the Porque church. déjeme decir una cosa. Let me say one thing. El mundo que sabe que usted y yo somos cristianos The world that knows that we are Christian, está esperando de nosotros they are waiting for us que vivamos, to live, que actuemos, to act, que pensemos that we may think como cristianos verdaderos. Alguien like dele gloria a Dios, por Christians. favor, hermanos.
La santificación es vital para el testimonio de la iglesia. La santificación del cristiano depende de la cooperación que nosotros tengamos con Dios. The holiness of a Christian depends on the cooperation So, with the one who sanctifies. eso quiere decir That wants to say que usted y yo no tenemos la santidad en nuestras manos, that we don't have holiness in our hands, pero tenemos las herramientas que necesitamos para alcanzarla. but we have the tools in our hands to be able to reach it. ¿Qué son esas herramientas? What are those tools? Separarnos, Separate ourselves, consagrarnos, consecrate ourselves, dedicarnos, dedicate ourselves, entregarnos, como fin la santificación y vida eterna. Voy a acabar con este texto, pero póngase de pie, por favor. Dice Efesios capítulo 4 versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por favor, deme su atención. Deme su atención aquí. Mire lo que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Vamos a hacer de cuenta que Pablo le escribe esta carta a la iglesia Roca Firme. O sea que nos está hablando a nosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, cuando estábamos afuera, despojaos del viejo hombre, de aquel que estaba afuera, de aquel que no conocía de Dios. Despojaos del viejo hombre que está adicto conforme a los deseos engañosos. Y luego dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La iglesia fuimos llamados para vivir en santidad. Yo le invito, hermano, hermana, amigo que nos visita, con todo respeto. La Biblia habla de santidad. Es tan crítica la santidad que dice Dios: sin santidad nadie verá al Señor. Y lo más triste sería que usted y yo se nos vayan años en la iglesia y que mañana un accidente, una enfermedad, algo llegue a nuestra vida y que lleguemos al cielo y Dios nos diga: no te conozco, no sé quién eres. Eso sería lo más triste, lo más horrendo, lo más horrible. Que después de haber tenido tantos años en el camino de Dios, aferrados a lo adicto de nuestra carne que está viciado a los deseos del mundo, un día nos presentáramos con Dios y dijera Dios: no sé quién eres, no te conozco, no sé quién eres. ¿Cuándo te convertiste? Porque no me di cuenta. ¿Qué le parece si el día de hoy tomamos conciencia de la santidad? ¿Qué le parece si el día de hoy tomamos conciencia del corazón que Dios nos ha llamado para ser santos? Yo le invito para que